Listo. Muy Ah, buena noche. Dime. no, solo quería indicar de que cuando lleguen a su tiempo límite, yo voy a decir 15 segundos. Esos 15 segundos significa que ya solo les quedan unos 15 segundos adicionales a su tiempo para finalizar su exposición, nada más. Perfecto, muchísimas gracias, Sil. Vamos a iniciar. Empezamos con el tercer debate de esta etapa preliminar del primer torneo de debate online, política, legislación y libertad. Este debate viene gracias al impulso del Instituto de Debate y de la Fundación Naumann Países Andinos. En esta oportunidad tenemos dos equipos, el equipo de los cóndores y el equipo de los ornitorrincos. En el equipo de los cóndores, de Puno, Franklin Huanca y Yulisa Huanca de Tacna. En el equipo de los ornitorrincos, con una posición contraria a la moción, Carlos Arabia de Arequipa y Jem Zulca de Arequipa. Es importante recalcar que las ideas expuestas en este debate han sido establecidas por sorteo como parte de un ejercicio de argumentación para promover la libertad de expresión, la tolerancia en democracia y el pensamiento crítico en líderes juveniles de Perú y Bolivia. Estas posiciones no son necesariamente las posturas de los debatientes ni de las organizaciones que respaldan este evento cuyos fines son académicos. Así también debemos recalcar que en ambos equipos estarán siendo evaluados por un panel de jueces integrado por Lisbeth Paola Condori Conza de Tacna, estudiante de Derecho de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa, Jacqueline Susan Ponce Paredes, de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Jorge Basadre, Abigail Berru Ochoa, de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman, Sibyl Gutiérrez, estudiante de Comunicación de la Universidad Nacional Jorge Basadre, a cargo de la tabulación, y quien les habla el licenciado José Luis Feliciano, egresado de la Universidad Privada de Tacna como jefe de adjudicación. Sin más que decir, iniciamos con este tercer debate de la etapa preliminar titulado, mejor dicho, bajo la moción, el gobierno debe establecer el impuesto a la riqueza, y para eso invitamos al equipo afirmativo para que haga uso de la introducción, del exordio y la argumentación en un lapso de 5 minutos a partir de este momento. Buenas noches, señores del jurado, dignos oponentes, público presente. Reciban un cordial saludo del equipo de los Cóndores. Quien les habla, Franklin Huanca, en compañía de Yulisa Huanca, venimos a sustentar y a demostrar por qué estamos a favor de la moción que el Estado debe establecer un impuesto a la riqueza. Llegó la hora de que los ricos, de que los multimillonarios paguen sus impuestos. Pero esto no es todo, o esto no solo basta, sino también proponemos reformas. Para esto es muy importante entender qué es impuesto y qué es riqueza. Impuesto, según la RAE, no es más que el tributo, y la riqueza no es más que la acumulación de algo. Nosotros vamos a sustentar nuestros argumentos a favor en base a 3 puntos muy importantes. El primero de ellos, hacer justo el sistema fiscal. El segundo de ellos, aumentar el ingreso del Estado. Y el tercero, y el no menos importante, tener un efecto social positivo. A continuación, paso a desarrollar cada uno de estos argumentos. Hacer más justo el sistema fiscal. Por muchos años, el Perú ha sufrido una gran desigualdad a causa de la riqueza. Esta riqueza entendida como personas que acumulan fortunas multimillonarias. Nosotros conocemos quiénes son estas personas, conocemos cuánto acumulan. Y señores jueces, no nos podemos tapar los ojos frente a ello. Nosotros sabemos que estas personas buscan evadir los impuestos. ¿Y cómo, señores jueces? Haciendo pactos con el gobierno. ¿Cómo, señores jueces? Judicializando los impuestos. Y lo tenemos demostrado. También podemos demostrar esto diciendo lo siguiente, que el Instituto Peruano de Economía ha dicho que nuestra presión tributaria es del 14% y que, a comparación del promedio de América Latina, es un 24%. ¿Y por qué? Porque estas grandes empresas justamente buscan evadir estos impuestos. Entonces, la riqueza debe ser algo que se debe celebrar, pero no
a causa de no ser justificada. Paso a sustentar el segundo argumento. Aumentar los ingresos del Estado. El Perú, el año 2019, según la SUNAT, ha recaudado alrededor de 110.768 millones de soles. Según la revista Forbes, que nos señala los 6 millonarios más ricos del Perú, se ha podido aumentar 784 millones de soles con esta evasión de impuestos, si aplicaríamos este impuesto a la riqueza. Señores jueces, también paso a sustentar el efecto social positivo. ¿Por qué este efecto social positivo? Porque va a estrechar los índices de desigualdad que nosotros presentamos en nuestro país. ¿Por qué? Muchas veces lo que se ve es que mientras el índice de participación del Producto Bruto Interno sigue bajando, el excedente del bruto o la ganancia, como comúnmente se le denomina, sube y no hay una relación. Los que tienen plata reciben más, mientras que los que trabajan siguen trabajando para nada, porque reciben menos. Entonces, quiero finalizar con lo siguiente. ¿Para qué queremos este impuesto a la riqueza? Porque necesitamos, al aumentar este capital, necesitamos o vamos a poder, el Estado va a poder implementar las garantías para mejores condiciones de vida. ¿Y de qué hablo, señores jueces? Hablo de temas de escuela, temas de salud, ¿no? Que son temas muy importantes hoy en día. Y eso no lo digo yo, lo dice César Flores, que es un gran jurista del miembro de la justicia fiscal en el Perú. Con esto, el equipo de los Cóndores ratifica su posición. ¿Por qué? Porque, señores jueces, como bien lo he dicho, no nos podemos tapar los ojos frente a esto. Es momento de comenzar un gran cambio para el desarrollo de nuestro país. Eso sería todo. Agradecemos al equipo afirmativo quien hizo uso de la palabra y desarrolló el exordio y la argumentación en un lapso de 5 minutos. Invitamos al equipo negativo también para que haga uso de la palabra para la misma posición, exordio y argumentación en 5 minutos a partir de este momento. Muy bien. ¿Se escucha? Sí, Sí. puede proceder. De acuerdo. Hace algunos días, mi sobrina Julieta, de 6 años, me pidió permiso para poder jugar en la sala con su amiga Silvia. Ante ello, yo asentí con la cabeza y me fijé en qué jugaban. Entonces, ellos jugaban a que mi sobrina Julia le vendía sus lápices de colores a su... que mientras continuaron este juego, yo le llamé un rato a mi sobrina Silvia, a mi sobrina Julieta, y le dije, por cada lápiz de color que vendas, tú me entregarás una moneda de chocolate, debido a que yo tengo cierta afición por el chocolate. Entonces ella asintió con la cabeza, en señal de aceptación, y porque creía razonable esta retribución que se estaba dando. Bien, al finalizar el día, mi sobrina Julieta terminó con 2 bolsas llenas de chocolate. Entonces, inmediatamente vino y consultó. ¿El día de mañana podré seguir jugando con mi amiga Silvia? Ante ello, le dije que sí. Pero por cada 10 monedas de chocolate que ella recabe, a mí me tendría que dar 4 de ellas. Muy bien. El equipo ornitorrinco, integrado por James Urcolave y Carlos Arabia, hace extensivo un cordial saludo a los jueces, al público que nos está viendo y también a los integrantes del grupo contrario. En esta oportunidad, nuestro equipo está en contra de que el gobierno establezca un impuesto a la riqueza. Es decir, que vamos a basar esta posición en 2 argumentos. Un argumento tributario y un argumento económico. Antes de culminar con esta parte, solo quisiera decirles que al terminar el día siguiente, mi sobrina Julieta vino con las 4 monedas de chocolate con las cuales habíamos acordado. Y antes de irse me dijo, ¿sabes qué? Los siguientes días
voy a ir a jugar a la casa de mi amiga Silvia. Hasta luego. Entonces, empecemos con nuestros argumentos. Con respecto al primer argumento, al argumento tributario, ¿qué decimos? Que nosotros actualmente vivimos en una convivencia social dentro de un Estado democrático que garantiza todos los derechos de los ciudadanos. A razón de ello, pues se convive con principios que deben primar por sobre las cosas que puedan resultar injustas. Estos principios también van a ser factibles, como bien se definió en un inicio, cómo se va a imponer el tributo, a quiénes, cuánto, dónde, cada cuánto tiempo. Entonces, siendo así, tenemos el principio de solidaridad. Principio de solidaridad por el cual se exige al contribuyente o a los ciudadanos que tengan capacidad contributiva, pues otorgar cierto porcentaje, cierto monto, al Estado para que éste pueda cumplir con sus fines. Pero este principio de solidaridad, no solo está a su libre albedrío, sino debe generar o debe funcionar al compás del principio de no confiscatoriedad. Este principio de no confiscatoriedad quiere decir que el Estado no puede apropiarse ilegítimamente de las riquezas. Y consideramos que este impuesto a las riquezas, pues es una apropiación ilegítima, porque ya se establece múltiples impuestos, y también ya se establece impuestos que al imponer impuestos a la riqueza, pues estaríamos generando una doble imposición tributaria. Y bueno, esto lo amparamos en lo que nos dice la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, que nos dice que países latinoamericanos como Uruguay, Colombia, Argentina, solo han recaudado 1%, 0.4% y 0.2% del total de su PBI cuando impusieron este impuesto a la riqueza. Muy bien, en cuanto a nuestro segundo argumento, el argumento económico, evidentemente nuestro Estado necesita recabar renta nacional para poder desarrollar sus funciones. Pero estos impuestos, bueno, y lo hace a través de ingresos e impuestos. En cuanto a través de impuestos, lo tiene que realizar siempre bajo ciertos criterios. Criterios como la comodidad de pago al contribuyente, o también que este impuesto no resulte más caro llevarlo a su funcionamiento que la misma recabación. En ese sentido, si esto fuera así, pues dificultaría a cómo el contribuyente va a entender este impuesto. ¿De acuerdo? Este impuesto. Y al tener dificultades para entender este impuesto, entonces se genera lo que nosotros llamamos evasiones, elusiones de impuestos, incluso deudas incobrables, inmigraciones o fugas de capital a otros países donde tengan menores impuestos. Gracias. Agradecemos al equipo negativo por haber desarrollado el turno número 1. De inmediato invitamos al turno 2, al equipo afirmativo para la ronda de preguntas en un lapso de 3 minutos a partir de este momento. Buenas noches con todos miembros del jurado, público presente y distinguidos miembros del equipo contrincante. Quería preguntar, ¿no es acaso el fin de la justicia fiscal la redistribución? ¿No es que acaso tiene que haber una tributación equitativa de conformidad con los principios y derechos que ha mencionado? Ahora bien, también quiero decir, ¿en qué parte de nuestro ordenamiento jurídico dice que los tributos, o sea, conforme a lo que han mencionado, sus argumentos tributarios, es que dice que se confiscan o se expropian o se recolectan de manera injusta? Ahora también, no me parece razonable el ejemplo de una niña de 5 años, de una niña de 6 años, que a la escala de una economía mucho más grande de la que estamos hablando, porque estamos hablando de impuestos a riqueza millonaria. Así también quiero aclarar que la fortuna de cada uno de estos hombres, de cada una de estas mujeres de las que se habla, si bien se tiene el argumento de que esa propiedad es suya, que él se la ganó y que a él le corresponde decidir qué hacer con ese dinero, pues hay que decir que mucho de esta riqueza que ellos tienen en la actualidad ha sido producto de leyes, ha sido producto de legislación que ha sido propuesta por el Estado a su favor.
Con eso culmino las preguntas. ¿Puede responder el equipo contrario, por favor? Si bien es cierto, estamos en un estado en el cual vivimos bajo principios. Y también recalcar que nuestro marco no es el Estado peruano. Recordar eso porque parece que el grupo contrario está cerrando el marco solo a un ámbito peruano. Recordar la moción, que la moción es si el Estado, no dice un Estado en específico, debería o no implementar este impuesto. En ese sentido, nosotros estamos amparando nuestros argumentos en algo que ha hecho la Comisión Económica de la ONU. También estamos amparando nuestros argumentos en el mismo Adam Smith, bajo el libro que él mismo lo ha impulsado, que nos dice cómo deben de obtenerse estos tributos, o cómo es que debe cobrarse, perdón, estos impuestos. Creemos que el principio de solidaridad no se debe exceder a un principio de confiscatoriedad al contribuyente. Y al parecer eso es lo que sugiere la parte contraria, de que sin importar cualquier cosa, el Estado debería de confiscar la propiedad sin velar estos principios. Y cabe recalcar que vivimos bajo un Estado democrático de derecho, en el cual nosotros debemos de someternos a los principios, porque eso va a fomentar una convivencia social. 15 segundos. Ok, agradecemos la intervención de esta primera etapa de preguntas. Ahora invitamos al equipo negativo para el planteamiento de preguntas en un lapso de 3 minutos contra el equipo oponente a partir de este momento. Ya. A ver, buenas noches con todos. Para continuar con el temario de preguntas, dentro de la exposición que se realizó respecto a lo que mencionaron el grupo afirmativo, queremos plantearnos 3 preguntas que no dejan claro o queremos que nos den una afirmación siguiente. Mencionó el ponente que en su manera de discurso, título, dice, llegó la hora de que los ricos paguen sus impuestos. Mi pregunta va dirigida básicamente a que, ¿acaso los ricos no pagan? O sea, ¿está asegurando usted de que los ricos no pagan impuestos? Creo que su pretensión o su aseveración es muy cerrada, ¿no? Y está sentenciando a personas quienes sí efectivamente pagan impuestos, ya son contribuyentes, porque son personas que generan ingresos, y de esos ingresos, la SUNAT, que es un aparato administrativo tributario, ya están generando, bueno, dichos ingresos, están declarándose los ingresos. Ahora también dicen que en el Perú, el 14% es básicamente la presión tributaria. Cabe recordar que si hablamos de presión tributaria, estamos hablando no solo de un aspecto de cobrar, sino a dónde más, qué es lo que más, qué es lo que más están tasando, porque solamente nos están hablando de cobrar. Queremos que nos hagan una aclaración al respecto. También nos hablan sobre que queremos tener en claro cuál es su posición exacta. O sea, ¿para qué quieren imponer un nuevo impuesto? Podría ser tal vez para generar más ingresos. ¿Ese es el objetivo de establecer un nuevo impuesto? Buenas noches. Continuando con la refutación. Bueno, Le nosotros... toca responder preguntas. Ese momento de preguntas le toca responder las preguntas que le han planteado. Perdón, sí. Perdón. Bueno, nos hablaron de la presión tributaria. Nosotros estamos hablando de un impuesto a las grandes riquezas. No estamos hablando de un impuesto a la solidaridad. Ahora, un impuesto a las grandes riquezas hace referencia a que aquellas personas que tienen un tope de dinero acumulado en patrimonio, se les cobre un pequeño porcentaje de todo lo que poseen. Ahora también, siempre hay que respetar estos principios de no confiscatoriedad y demás principios de los que se han mencionado anteriormente. Hay que recalcar que en ningún momento estos principios se van a violar. ¿Por qué? Porque recordemos que estos principios no van a ser violados, obviamente. Ahora también mencionaron que no estamos hablando solo del caso peruano, sino a nivel general. Pero ¿cómo podemos hablar del impuesto a la riqueza a nivel general si cada caso, si cada país es distinto, cada sociedad es diferente?
Bien, agradecemos a los dos equipos por este turno 2, turno de preguntas y respuestas. De inmediato invitamos al equipo afirmativo para el segmento de refutación en un lapso de 4 minutos a partir de este momento. Continuando. Quiero recalcar que los argumentos de la parte contraria son de carácter más político que técnico, porque también nosotros sustentamos nuestros argumentos en un último estudio emitido por el Banco Interamericano de Desarrollo, que ha sido publicado el 23 de abril del 2020, que se llama Ideas para mejorar la tributación a futuro, en el que personajes de la talla como Alberto Barreix, Carlos Garcimartín y Marcí Verdi manifiestan que un impuesto al patrimonio, un impuesto a la riqueza, es necesario para poder superar a nivel mundial estas deficiencias que está causando la situación en la que vivimos actualmente. Además, el impuesto a las grandes riquezas se viene discutiendo en muchos países como Estados Unidos, como España, Italia, Suiza, Rusia y demás países. Se viene actualmente discutiendo porque es objetivamente viable y posible realizarlo. ¿Acaso no es que la SUNAT cuenta con información de las personas que poseen grandes riquezas? Nosotros no estamos hablando de mermar o de confiscar, porque confiscar es disminuir la propiedad. Lo que estamos hablando es de un impuesto, de recaudar un impuesto en una mínima cantidad a personas que tienen los medios para poder apoyar en esta situación en la que nos encontramos. Así también hay que mencionar que que solo de esta manera mejorará la situación fiscal en la que nos encontramos mundialmente. ¿Ha culminado su disertación? Perfecto. Agradecemos su participación. Invitamos de inmediato al equipo negativo para la refutación en un lapso de 4 minutos a partir de este momento. Para empezar, todavía no se han esclarecido ciertos temas respecto a la finalidad que supuestamente quieren perseguir. Nos hablan de que es una finalidad de solidaridad y próximamente se contradice una de las participantes mencionándonos de que este no es un impuesto a la solidaridad. Entonces, ¿qué clase de impuesto es? Básicamente hay una contradicción que hemos podido resaltar en ese lapso de debate. Ahora también nos hablan de que todavía no nos ha respondido para qué se quiere crear este nuevo impuesto. Se dice que para que los grandes millonarios, o la respuesta que nosotros asumimos es que llegó la hora de que los ricos paguen los impuestos. Y nos hacemos la pregunta inmediata, ¿acaso estos ricos no pagan impuestos? ¿Acaso ya no pagan un impuesto a la renta, en el caso peruano? ¿Acaso no pagan un impuesto general a las ventas? ¿Acaso no perciben de las ventas de sus patrimonios, de sus casas, de sus domicilios, de sus bienes muebles, inmuebles? No se paga algo que también es conocido como impuesto a la renta en todas sus modalidades, primera, segunda y tercera, cuarta y quinta categoría. Entonces, estamos hablando, sí, efectivamente, de que el Estado tiene, dentro de su jus imperium, tiene la facultad de poner impuestos, es decir, de crear estos impuestos para que los peruanos, en este caso en el Estado peruano, tengan la solidaridad de poder contribuir al país. Pero el Estado peruano tiene límites. El límite principal y básico es el de no confiscatoriedad y también el principio de igualdad. El Tribunal Constitucional ha definido, en el caso del Estado peruano, ha definido que la igualdad es tratar igual a los iguales, diferente a los que son diferentes, pero también ha dicho que hay que, para tratar con desigualdad a otras personas, es decir, a los que son diferentes, debemos basarnos en dos principios básicos: el que esta medida sea razonable y de que sea necesaria. Ahora yo digo, ¿cuál es la necesidad de implantar un nuevo impuesto? ¿Cuál es la necesidad de implantar un nuevo impuesto cuando en vez de poder burocratizar el sistema tributario peruano con un nuevo impuesto, podríamos nosotros mejorar el sistema de recaudación tributaria? Si el problema es que nosotros no tenemos plata como Estado peruano, si ese es el problema, que nos falta ingresos, mejoremos la recaudación tributaria. En el Perú, básicamente, y en Latinoamérica, los índices, según el Banco de Desarrollo Interamericano, los índices de informalidad son muy altos. Entonces, si el problema es de que nos falta ingresos, nos falta dinero,
para cumplir con los fines del Estado que demanda la Constitución en el caso del Estado peruano, básico, simple y sencillo. No nos compliquemos la vida. Hagamos mejor una reestructuración en la recaudación de los impuestos que ya se han establecido. Mejoremos el impuesto a la renta, mejoremos el impuesto selectivo al consumo, mejoremos el impuesto general a las ventas, que es el que mayor ingreso da. ¿Por qué vamos a ir a un impuesto a la riqueza que ya se ha visto en modelos argentinos y en modelos de Colombia, que genera o se recauda mínimamente? Porque en el caso peruano solo recaudaríamos al 20% de los que pagan impuestos. Es decir, que no generaríamos lo que ya bien se ha mencionado anteriormente por el ponente anterior de nuestro equipo, de nuestro equipo negativo, de que solo vamos a lograr recaudar entre 1 y 4%. Entonces, ¿para qué burocratizamos? Mejor mejoremos lo que ya tenemos para poder continuar y salir de esta crisis que ha azotado a nuestros estados, tanto latinoamericanos y a nivel mundial. Muchas gracias. Tiempo. Agradecemos la intervención del equipo negativo. De inmediato vamos al segmento 4, la defensa, en un lapso de 4 minutos. Invitamos al equipo afirmativo a partir de este momento. Bueno, continuando, esta medida de poner un impuesto a la riqueza es razonable y necesaria, porque impuestos que significan la principal cantidad de recaudación en nuestro país, como son el IGB y el ICC, han caído. Es decir, no hay fuentes. Ahora, también menciona que hay que mejorar un sistema de recaudación tributaria. ¿No es acaso que proponiendo el impuesto a la riqueza, a las grandes riquezas, se va a abrir un camino para reestructurar y reformar todo el sistema de administración tributaria que tenemos? También hay que mencionar que sí, esto sí es razonable y esto sí es necesario, y que también nunca hay que olvidar los principios que están en nuestra Constitución. Por ejemplo, el bien común. Ahora también hay que mencionar, han hablado de la no confiscatoriedad y demás cosas, pero tampoco han mencionado los beneficios que se le da a aquellas personas que detentan las grandes riquezas en nuestro país. No se ha hablado de los beneficios tributarios que les otorgan el MEF u otras instituciones a estas grandes personas, a esta argolla a la que se busca que tribute por un periodo corto. Ahora también hay que mencionar que el caso peruano, a lo largo de la historia, siempre, independientemente del gobierno de turno, siempre ha tenido beneficios tributarios y no ha sido la excepción. Por ejemplo, investigaciones de personas como Alberto Quirós o incluso Hernando de Soto mencionan que los gobiernos a lo largo de la historia lo único que han hecho es favorecer a cierto sector de personas, quienes se veían favorecidos, y que aquellas personas de los informales que mencionas no han podido realmente, es por eso que estas personas se van para el lado de la informalidad. Es necesario, hay que recalcar que es necesario este impuesto. ¿Por qué? Porque primero vamos a hacer mucho más justo el sistema fiscal, es decir, va a haber una redistribución de la riqueza, van a aumentar los ingresos del Estado. ¿Acaso el 1% en Argentina, el 1.5% en Uruguay o en Colombia no significan un buen porcentaje del PBI? ¿Es acaso despreciable? También hay que recalcar que va a haber un efecto social positivo de imponerse este impuesto, porque va a permitir que más personas puedan beneficiarse de esto. Recordemos que hay personas en nuestro país que detentan millones de dólares y que incluso restándole el 1% de todas las riquezas y las grandes fortunas que poseen, no los va a hacer menos millonarios. Agradecemos la intervención del equipo afirmativo. De inmediato invocamos al equipo negativo para la defensa en un lapso de 4 minutos a partir de este momento. De acuerdo, gracias. Se nos ha dicho que la sustentación que hemos realizado, o los argumentos que hemos realizado, se han hecho desde un carácter político y técnico. Sin embargo, no lo consideramos así. También resaltar tres falacias que ha cometido la parte contraria.
La primera, cuando nos cita al Banco Interamericano de Derecho, nos dice que hay ciertos autores, como Alberto Garres, entre otros, quienes han dicho que debería de analizarse el impuesto a la riqueza. Sin embargo, no nos indican cómo es que han llegado hasta este criterio, por lo cual consideramos que es una falacia de autoridad que ellos han citado. Cuando se nos dice que hay muchos países que están analizando el tema del impuesto a la riqueza, según el BBC News Mundo, nos dice que en el mundo tenemos 12 países que están analizando este impuesto a la riqueza, o que muchos de ellos, o que estos 12 ya lo han implementado. Pero ¿qué sucede? ¿Cuál es el informe? Finalmente el informe nos dice, solo 4 de ellos son los que aún persisten en América Latina. Y también resaltar la falacia de generalización, en la que nos dice, claro, si muchos lo están haciendo, entonces nosotros también deberíamos de realizarlo. Y también ella entra en contradicción al decir, pero en el Perú hay una realidad diferente, o en diferentes países la realidad es distinta. Entonces no entendemos cómo es que si muchos lo hacen, ¿por qué también nosotros deberíamos de hacerlo? También debemos de resaltar que nos menciona que su medida es razonable y razonada. Sin embargo, nos cita que ha caído el CCI y otros medidores quizás, pero no nos cita la fuente, no nos dice de dónde ha sacado esta fuente. Y finalmente, para concluir su defensa, nos dice es razonada y es razonable porque es razonada y es razonable, en la cual también creemos que ha incurrido en una falacia. En cuanto a los beneficios tributarios que nos menciona, hay que decirles que no es materia de controversia los beneficios tributarios. Lo que estamos debatiendo en este momento son los impuestos, el impuesto a la riqueza que pretende posicionar, que pretende establecer el Estado. Y también se nos dice que más personas pueden beneficiarse de esto, sin embargo, no nos dicen cómo es que se van a beneficiar o cuál va a ser el método de distribución. Nos dicen que hay un sinfín o hay muchos ricos, pero no nos dicen quiénes son, simplemente no nos lo identifican. Tampoco citan una fuente en la cual puedan sustentar esta afirmación. Al igual que muchas personas se beneficiarían. No nos dice una cantidad de quiénes se beneficiarían o cuántos se beneficiarían. Finalmente, resaltar nuevamente nuestros 3 argumentos que hasta el momento no han sido desbaratados, ya que estos resultan ser consistentes. Argumentos tributario y económico, que por el mismo hecho que se sustenta en principios para una convivencia social dentro de un Estado, pues resultan que estos principios pues van a poner límites, como bien lo hemos mencionado, van a poner límites a la no confiscatoriedad, a no vulnerar los derechos de otros contribuyentes. Y eso también lo hemos sustentado en un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y también que nos menciona y que nos hace hincapié en todo ello. Y dentro de nuestro informe económico hemos sustentado que al aumentar muchísimos más impuestos, pues se recaería en una estructura complicada de imposición, dificultaría la comprensión del contribuyente al momento de tributar, y esto ahogaría incluso al mismo contribuyente, hasta tal punto de que siempre que vea una posibilidad va a evadir o va a eludir estos impuestos. O finalmente, si no tiene el entendimiento 15 segundos. Exacto de estos impuestos, entonces van a ser deudas incobrables. O finalmente va a ocurrir una migración, una fuga del capital. En este caso, pues se reduce el empleo y no se cumple la finalidad de incrementar lo que tanto se pide, la renta nacional. Gracias. Agradecemos al equipo negativo por el turno 4 en la defensa y de inmediato pasamos al último turno en donde cada equipo concluirá y cerrará su participación en este tercer debate de la ronda preliminar del torneo debate online. Invitamos al equipo afirmativo, 3 minutos a partir de este momento. Señores jueces, el equipo contrario acaba de mencionarnos distintos tipos de falacias. Yo sé que con la comparación que vamos a hacer nosotros, también se van a dar cuenta que ellos han cometido ciertas falacias, y quizá las mismas. También se van a dar cuenta, señores jueces, que ellos solamente se han dedicado a argumentar, hacer preguntas que en el inicio de nuestro argumento se han sustentado. Y se han dicho también se han recalcado en nuestro contradictorio, que son hacer más justo el sistema fiscal.
señores jueces, aumentar el ingreso del Estado. Señores jueces, hacer un efecto social positivo. Nos hemos basado también en organismos internacionales. Nos hemos basado también en estudios, nos hemos enfocado mucho en estudios en base al Perú. ¿Y por qué en base al Perú? Porque es otra realidad, señores jueces. Nos hemos dedicado a responder cada pregunta de la parte contraria. Han venido con dos argumentos de temas estadísticos a nivel internacional. Pero han visto, nosotros sí hemos demostrado con fotos, con imágenes, que sí existen personas, y las podemos mencionar, como Carlos Rodríguez Pastor, que gana más de 4.100 millones de dólares. Señores jueces, nosotros quizás no hemos mencionado, pero hemos demostrado en imágenes, ¿no? ¿Por qué? Porque consideramos que estas personas no son iguales a nosotros. Ellos querían basarse en el principio de igualdad. Las personas normales, común y corriente, ciudadanos como nosotros, solamente ganan alrededor de 10.000 a 20.000 soles. Las grandes empresas, 100.000, ¿no? Pero estas 6 personas multimillonarias no se pueden comparar con nosotros. Y hemos demostrado que lo que estas personas buscan no es pagar los impuestos, sino al contrario, evadir los impuestos. Es en este entender, señores jueces, que nosotros sí hemos probado, hemos ratificado, y ahorita venimos demostrando lo que a cada rato nos repetían, ¿no? Que no habríamos logrado probar o no tendríamos algo claro. Sí lo hemos hecho, señores jueces. Yo sé que ustedes han prestado atención y se van a dar cuenta en su sustento, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias. Agradecer la intervención del equipo afirmativo en este último turno. De inmediato invitamos al equipo negativo, conclusión y cierre, 3 minutos a partir de ese momento. Ya está. Señores honorables jueces, calificadores, estimados amigos, vimos al inicio de esto el caso de Julieta. Julieta ya no quiso realizar sus actividades de negocio en su propia casa y decidió migrar a otro sitio. Es así, con esta doble imposición tributaria, que estamos haciendo emigrar o haríamos emigrar en un futuro nuestros capitales a personas que pueden invertir ese dinero que ya está ahorrado, pueden reinvertirlo. Porque esas personas a las que supuestamente se refiere son personas quienes tienen negocios, quienes abren empresas, quienes generan riqueza en cierta parte y generan también lo que se llama puestos de trabajo, lo que generaría a su vez ingresos económicos a las personas a quienes queremos ayudar, a las personas más pobres que necesitan empleo para que nuestra tasa de desempleo se disminuya y aumente más los empleos en el Perú. Es por eso que ¿por qué no debemos imponer esta doble imposición tributaria? Básicamente por eso, porque queremos que la riqueza se quede en nuestro Perú. Lo que sí deberíamos hacer es necesariamente reestructurar nuestra materia tributaria. ¿Cómo reestructurar nuestra materia tributaria? Analizando nuestra situación in situ. Nosotros en esta pandemia hemos visto que más del 60%, son cifras del Ministerio de Economía y Finanzas, más del 60% trabajan en la informalidad, evadiendo impuestos. Supuestamente con este nuevo RUS se está estableciendo el pago de impuestos, pero no son los impuestos que se están pagando correctamente. Hay que analizar, hay que seguir revisando cada caso que nos está aconteciendo. ¿Por qué entonces en nuestro Perú, teniendo esta situación de supuesta no generación de impuestos a nivel latinoamericano, es uno de los países que ha conseguido un préstamo a nivel internacional a muy baja tasa de porcentaje de interés? ¿Por qué? Porque las personas, los inversionistas, están dando su mirada al Perú. Ven que el Perú es un país donde se puede generar riqueza, donde se puede contribuir, y mientras más capitales puedan ingresar a esta gran nación, se podrá realizar los fines sociales que persigue el Estado, es decir, la redistribución de estas riquezas a través de empleo, de trabajo y de formalidad. Muchas gracias, señores jueces y estimados compañeros. De esta forma terminamos este tercer debate de la etapa preliminar, agradeciendo a todos los participantes y solicitándoles por favor un aplauso para todos los participantes, a todos los equipos por este gran debate. Por favor, activen su micrófono. Ha sido un muy buen debate, felicitarles por el rol que han desempeñado a cada uno de ustedes. En realidad hay un potencial gigantesco, creo que la tenemos difícil también, vamos a
darnos unos minutos para el proceso de adjudicación, no sin antes recordarles que procederemos a la etapa de evaluación y de inmediato estaremos publicando el resultado vía WhatsApp a la brevedad, apenas lleguemos a terminarlo también. Si tiene alguna pregunta, ¿todo claro? Señores jueces, les rogaré que por favor se queden con nosotros unos minutos. Y señores oradores, muchísimas gracias Se les nuevamente. agradece su... Les invitamos a dejar la sala y nosotros hasta aquí continuaremos, hasta acá dejaremos la transmisión online para proceder con la adjudicación. Felicitaciones, muchísimas gracias por su participación. Felicitaciones y felicitaciones por su participación. Gracias.